noches, qué bueno, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros acompañándonos en este 1 de diciembre. Ya estamos iniciando el mes de diciembre, el último mes del año 2020. Creo que es una fecha muy linda y muy importante, y qué bueno que nos toca transmitir este video. Qué bueno que podemos estar con ustedes en este 1 de diciembre, antes de que se acabe el día, justo cuando se acaba el día, cuando ya estamos entrando al anochecer, antes de terminar este día y antes de irnos a acostar. Es buenísimo pensar cómo vamos a estar en estos últimos días del año, qué vamos a hacer en este último mes, cómo vamos a estar reaccionando en este último mes, cómo vamos a estar pensando, pero sobre todo, ¿qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de lo mismo, de las malas noticias, de todo lo que dicen las redes sociales y los noticieros, que hemos aprendido que ellos no son profetas, ¿verdad? Nosotros la profecía y las promesas de Dios las recibimos a través de su palabra. Y como dice este título en este video, vamos a hablar hoy acerca de por la fe, y me pareció muy adecuado ponerle el título por la fe, porque eso es lo que hoy vamos a hablar. Así que hoy vamos a leer mucha Biblia, mucha palabra de Dios. Hoy creo que no voy a hablar tanto, no sé, a lo mejor, pero creo que hoy va a perseverar más la palabra de Dios escrita. Así que pongamos mucha atención, porque esto es para ti. Así que bienvenido bajo tus alas, abajo sus alas, porque estamos bajo las alas del Señor. Estamos siempre bajo la cobertura, buscando esa cobertura, ¿verdad? Así que yo sé que tú eres de las personas que te gusta estar en sintonía con nosotros cada martes, cada miércoles, cada domingo, aquí a través de la página de Casa de Oración Vino Nuevo, ¿verdad? No te pierdas ninguno de las prédicas que también pasan los otros días. El Señor nos está hablando, el Señor nos está dando palabra muy interesante, muy profética, muy profunda y muy reveladora. Acuérdate que Dios no le revela a cualquiera, solo a aquellos que quieran y desean aprender de Él, solo a aquellos que tienen hambre y sed de su justicia. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con la palabra de Dios, porque hay muchos versículos que vamos a leer hoy. Así que nos vamos a ir a todo el versículo, bueno, no todo, pero casi todo, el versículo de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, del 1 como al 30 y algo. Así que mejor me quedo por ahí, porque vamos a leer mucha Biblia. Nos vamos a pasar algunos porque no son tan importantes para repetirlos. Sí son importantes, pero me voy a ir más a los básicos, a lo que el Señor quiere hablarte hoy. Así que vamos a leer ya. Yo aquí tengo mi computadora hoy porque no lo pude imprimir en mis hojas, así que si ven que no los miro y me enfoco siempre en mis apuntes, es por eso, que a mí me gusta decirlo tal y como yo lo escribí, tal y como yo lo recibí. A veces parezco muy impersonal, pero en realidad no es eso. En realidad sí quiero asegurarme que lo estoy diciendo así como yo lo recibí. Créame que cuando uno se mete con Dios y lee la palabra de Dios, Dios empieza a dar, empieza a revelar, y lamentablemente hay muchas cosas que no se me quedan, ¿verdad? Entonces por eso las tengo que leer como tal y como las escribí, porque así las recibí. Así que vamos a Hebreos 11:1. Y la palabra de Dios dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuchen bien, porque estos versículos están muy poderosos, que hablan acerca de la fe. Mucha atención. Por la palabra de Dios, no por el sermón de aquel, por el sermón de aquel, por el consejo de aquel, por el consejo de aquella, no. Por la palabra de Dios fue constituido el universo, fue constituido el mundo. Las palabras no se ven, y eso estamos claros, no se ven, pero producen algo que vemos.
Por ejemplo, si yo hablo cosas buenas, segurito que se van a producir cosas buenas. Pero si yo hablo cosas malas, se va a producir cosas malas. Tal vez mi ejemplo va a estar muy vago y muy feo, pero cuando usted produce palabras que maltratan, palabras que pelean, palabras que gritan, ¿qué es lo que va a producir? Una pelea. Usted va a producir una contienda y un montón de cosas malas que se van a dar ahí, si es en su hogar, en su trabajo, en donde sea. Entonces así producen las palabras. Las palabras, aunque no las veamos, pero producen algo. Y es aquí es donde está la revelación. Las palabras producen algo. ¿Cómo estamos hablando hoy? ¿Qué es lo que está produciendo tus palabras? Así que lo que hablas, eso vamos a ver. Lo que tú crees y lo que hablas y confiesas en fe, eso es lo que vas a ver en tu vida. Es tan importante las palabras. ¿Usted cree que las palabras son importantes? Por supuesto que las palabras que hoy declaramos son importantes. Para Dios lo fueron, porque cuando Dios usó las palabras, con ella creó el universo. Entonces nosotros con la palabra vamos a declarar vida, no muerte. Vamos a declarar cosas buenas para nuestra familia, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para todos los que nos rodean. Vamos a declarar palabras que construyan, no que destruyan. Es tiempo de construir, de declarar palabras que construyan. De hoy en adelante vamos a hablar bien para que se produzcan cosas buenas y creadas por fe. Porque a lo mejor hemos estado hablando mal. ¿Usted le parece que en algún momento hemos estado hablando mal? Y a lo mejor ahorita estás pasando por situaciones difíciles. Tal vez las situaciones y las contiendas que ahorita tengas y los enojos y las separaciones que ahorita tengas con tus seres queridos, amigos, familiares, hermanos, etcétera, etcétera, que puedas estar teniendo, a lo mejor es porque tú has declarado palabras malas y te han declarado palabras malas y las has tomado y las has hecho tuyas. Pero hoy es el tiempo de empezar a declarar palabras buenas, palabras positivas, pero sobre todo palabra de fe. Porque la verdad es que es esta. Pueden existir muchas palabras, puedes decir muchas palabras, pero que no producen nada. Van a producir vacíos, van a producir momentos espontáneos, momentos temporales, pero las palabras que se pronuncian o que se declaran con fe, ahí está la clave. Las palabras que se declaran con fe, estas producen poder, estas producen algo poderoso. Así que vayamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos sigue diciendo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, escuche bien, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Yo estoy seguro que si tú eres una persona de fe, esto marca la diferencia en tu familia, esto marca la diferencia en tu círculo social, esto marca la diferencia a donde quiera que tú vayas. Yo te aseguro que el día de mañana nosotros partiremos, pero fuiste un hombre de fe, fuiste una mujer de fe, yo te aseguro que aún muertos nos van a reconocer que nosotros fuimos hombres y mujeres de fe, que siempre agradamos el corazón de Dios, y eso Dios lo honra. Hasta muerto dice que la ofrenda de Abel, Dios da testimonio de que sus ofrendas y aún hablan las ofrendas de eso. Eso está bien poderoso. Así que seamos hombres y mujeres de fe hoy. Dejemos un legado. Preocúpate, sé responsable y preocúpate por dejar un legado de fe en tus hijos, en toda tu familia, y que el día de mañana, como te dije, ya no estemos, pero puedan decir qué fe tenía. Y esto me impresiona mucho, porque la verdad que toda nuestra vida tiene que estar sustentada en la fe, pero muy pocas veces nos damos cuenta de que es así. Por eso muchos están tambaleando y no saben en qué creer hoy, si lo que dice aquel, si lo que dice el noticiero, si lo que dice las redes sociales, si lo que dice el gobierno, lo que está pasando. Son situaciones muy difíciles en nuestros países que están pasando, pero hoy es cuando tienes que activar tu fe. Así que vamos al versículo 5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios.
antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escucha esto que está muy lindo. Versículo 6. Pero sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escucha bien, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir que agradar es complacer, contentar y gustar. Esto significa o quiere decir que debemos complacer a Dios con nuestra fe. Y cuando decimos complacer, es que tiene que hacerse algo para alguien, en este caso para Dios, creer con nuestra fe, tomarnos el tiempo, asegurarnos que lo estamos haciendo bien hecho, asegurarnos que yo tengo mi confianza y mi seguridad en el Señor. Porque complacer a alguien es tomarte el tiempo de que vas a hacer bien las cosas y que lo que estás haciendo le va a agradar a la persona que lo recibe. Y en nuestro caso, pues con nuestra fe queremos que sea Dios el que nos reciba y agradar su corazón por nuestra fe. Vámonos al versículo 7 y dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En el 9, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para aquellos que en algún momento nos tocó emigrar a este país de Estados Unidos, o a lo mejor te tocó emigrar a otro país por XY razón, ¿verdad? Y eso sí, en mi caso, o en el caso de mi familia, no fue por un sueño americano. Yo no creo en eso que se dice en el sueño americano. Yo creo más en el propósito de Dios en nuestras vidas, que eso fue por lo que nosotros venimos, y por eso es que nosotros miramos a este país. Yo sigo creyendo, como les dije, que fue Dios el que abrió fronteras y el que abrió puertas para venir a esta nación. Él sigue haciendo y Él sigue siendo el arquitecto y constructor especialista en nuestras vidas. Él es el que sigue construyéndonos el futuro en esta nación. Él un día dijo y nos prometió y nos ha dado mucha palabra profética a mí, a mi esposo y a mis hijos, que nos iba a dar las naciones y que íbamos a hacer muchas cosas. Y a veces esa palabra pues decimos, ¿dónde está? ¿Cuándo se va a cumplir? Pero en realidad no nos damos cuenta que ya se está cumpliendo. El propósito de Dios ya empezó a dar pasos en nuestra vida, porque nosotros también pues hemos dedicado ya nuestra vida a servirle a Él. Somos fieles servidores del Señor. No nos da pena ni vergüenza de dónde Dios nos ha sacado, de dónde venimos, ¿verdad? La gente que nos conoce desde antes saben que tal vez no éramos nada, tal vez éramos muy malcriados, muy desobedientes, muy deshonrosos, tal vez muchas cosas, pero de lo más vil y menospreciado, Dios saca y levanta, y creo que nosotros hemos sido de esas personas y estamos muy contentos de estar en este país. Amamos esta nación, honramos esta nación y declaramos que el Señor nos va a dar el poder, la gracia y el favor para conquistar esta nación para la gloria de Él y para su nombre. Así que vamos al versículo 11 y dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Este versículo me gusta mucho y he escuchado de muchos pastores hablar acerca de esta historia y cómo cuando Dios le dijo, ¿verdad?, a su esposo, a Abraham, que le iban a dar un hijo, y más sin embargo pues ella
ella se rió. Muchos lo toman como una burla, muchos lo toman como una duda, pero en realidad escuchando, escudriñando un poquito esta historia, yo me he dado cuenta, y porque aquí lo dice, por la fe, ¿verdad? La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. La palabra de Dios aquí me confirma que a lo mejor no fue que ella quiso burlarse, no fue que ella quiso no creer, sino que tuvo pena y vergüenza, porque claro, humanamente es lógico que su cuerpo y ella misma físicamente no estaba preparada para concebir un hijo. Pero más sin embargo, fuera del tiempo de lo natural, en el tiempo de Dios, eso es, en el tiempo de Dios, y cuando Dios dice que se hace, es porque se hace. Entonces Sara es el ejemplo que nosotros tenemos, no porque puede dar a luz a cualquier día y cualquier año, no, porque en realidad yo siento que el cuerpo también tiene sus limitantes, aunque he sabido de personas ya mayores que han podido tener hijos, que han sido mucho riesgo, pero cuando es de Dios sin importar la edad y sin importar el tiempo. Todo pasa fuera de tiempo y queremos que sea el tiempo cuando decimos, cuando queremos, pero en realidad es el tiempo de Dios. Y aquí la revelación es esta: no es que Sara no creyera, no es que Sara se burlara, es que a ella misma le dio pena saber que a esa edad pues iba a tener un hijo, pero en realidad sí pasó. Así que glorificamos al Señor por eso, ¿verdad? Porque esa es una linda y preciosa historia de que para Dios no hay nada imposible. Vámonos al versículo 17 y dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho en Isaac, escuche bien porque aquí está la revelación, habiéndole dicho en Isaac, te será llamada descendencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta historia? ¿Cuántas veces hemos enseñado, en mi caso yo con los niños, he enseñado muchas veces esta historia y me ha llamado mucho la atención la fe que Abraham tenía hasta el último momento, cómo Dios le proveó el sacrificio, el corderito para sacrificarlo del lugar de Isaac, que ahí también hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir, porque es algo tan bonito y precioso que pasó, pero en realidad, yo profundizando más un poquito en esta historia, Dios me revelaba que no, el poder sí estaba en que Dios proveó el corderito para ser sacrificado en lugar de Isaac. Eso está muy poderoso. Que Abraham creó hasta el último momento sabiendo que Dios proveería otro sacrificio, claro, pero había algo bien poderoso que Dios me mostró y me dijo, que fue que Abraham, escucha bien esto, no solo supo escuchar la palabra que le dio, no solo supo escucharlo, sino recibir la palabra que le dio y creer en la palabra que le dio. ¿Y cuál fue la palabra que Dios le había dado antes de hacer todo esto y de ir al sacrificio, incluso de tener antes a Isaac? De que Isaac te será llamada descendencia. Y si Dios le dio una palabra antes, segurito que Dios no iba a quitarle la vida a Isaac, porque sabía que en él Dios le iba a dar la descendencia que Dios mismo ya le había prometido a Abraham. No sé si lo supe explicar, no sé si lo entendiste, pero aquí está el poder. ¿Qué palabra Dios te ha dado? ¿Qué palabra Dios nos ha dado a nosotros? Que en el momento difícil ahorita que estás viviendo, la situación difícil que estás viviendo, a lo mejor la crisis que estás viviendo en este momento ahorita, no te hace valorar la palabra que Dios ya te dio hace años, hace días, hace meses, o no sé cuándo Dios te habló o cuando tú leíste la palabra y tú leíste promesas de Dios. Es Dios mismo hablándote y prometiéndote y diciéndote lo que quiere hacer contigo y lo que va a hacer contigo y lo que te pertenece, pero no creemos en esa palabra porque la crisis y los problemas son mucho más grandes. Como en este caso Abraham, entregar a su hijo era tan duro. Pero dentro de él, como Dios conoce nuestro corazón, Él escudriña el corazón. Él sabía que Abraham dentro de su corazón tenía penetrada esa palabra, que Isaac te será llamada descendencia. Entonces él se apoderó de esa palabra sabiendo que Dios iba a proveer, porque no iba a dejar
que Isaac muriera, porque por él era donde iba a venir la descendencia de Abraham. Yo le quiero dar un fuerte aplauso al Señor, porque hay muchas palabras que nosotros hemos recibido, pero que lamentablemente no le estamos dando el valor y no estamos creyendo. En este momento, en tu peor crisis, en tu peor dificultad, en el hecho de muerte, incluso tú crees por las promesas y la palabra que Dios te ha dado a tu vida y a tu corazón y a tu familia. Vámonos al versículo 20 y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándolo sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bonito Moisés. Por la fe, en el 27, por la fe a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estos son los tiempos que lo visible, que en lo invisible debe de gobernar lo invisible, que en lo natural debe de gobernar lo sobrenatural. Son los tiempos de activar esa fe, son los tiempos de activar nuestra mirada en fe, de mirar con ojos de fe, de mirar con los ojos espirituales, no con los naturales, de sentir más en el espíritu que en lo natural. Es tiempo de hacer eso como hizo Moisés. Vámonos al versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Y no son mis palabras, ahí dice en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, que muy pronto vamos a estar hablando de Sansón, de Jefté, de David, así que de Samuel y de los profetas. Que por fe, escucha bien, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Que así sea escrito nuestro nombre. Vamos y escríbele tu nombre a este versículo en el 33. Por ejemplo, yo me llamo Araceli y vamos a poner: por la fe Araceli conquistó el reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Ponle tu nombre a ese versículo. Vamos, haz lo tuyo. Es tiempo de conquistar, es tiempo de que hagamos justicia, es tiempo de alcanzar las promesas y es tiempo de tapar la boca de los leones. Es hora de que se levanten los que saben conquistar, los que saben creer, los que por fe van a alcanzar esas promesas, que por fe van a conquistar y que por fe van a tapar boca de leones. Si tú eres uno de esos, di amén. Y yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a levantar como un buen valiente y un buen guerrero y guerrera de Dios, para que por fe todo lo que tú necesites será hecho. Por fe serás sana, por fe serás sano, por fe
serás liberado y liberada. Por fe serás restaurado y restaurada. Por fe vendrá provisión. Por fe vendrá todo eso que tú necesitas y tu familia. Pero es por fe. Levántate, en el nombre de Jesús lo declaro. Que pases una muy feliz noche y nos vemos la próxima semana. Recuerda que es por fe. Para ver la cosecha final. Tiempos, veremos las promesas cumplidas en este año. Cante con nosotros, dígalo. Es la plenitud de los tiempos. Entramos con gran fe. Entramos con gran fe. Ver la cosecha final. Sustancia de nuestra fe. Él es la sustancia de nuestra fe. En Él estamos establecidos en Jesús. Alguien puede gritar el nombre de Jesús. Cántelo con todo su ser. Dile: Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe. Sustancia de mi fe. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe, sustancia de mi fe. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe, sustancia de mi fe. Jesús, levanta su voz. Dulce Jesús, tú eres la sustancia de mi fe. Eres la sustancia de mi fe. Sustancia de mi fe. Jesús, dulce Jesús, eres la sustancia de mi fe. Sustancia de mi fe.